Sí, esta tasa del 36% anual que la han publicitado tanto no es ninguna novedad, no es ninguna novedad. Yo le diría que, por ejemplo, en Mar del Plata el criterio era del 30% anual desde hace 15 años a esta parte, o 20 años a esta parte, o sea que en función de las especiales circunstancias económicas que estamos pasando, una tasa del 36% anual es baja, en función de todas las otras tasas que se dan en los plazos fijos, y ni que hablar del ECOPS y demás inversiones, ¿no es cierto? O sea que no es una tasa elevada, es una tasa normal. Le reitero, la Cámara de Apelación ya viene fijando tasas del 4 y hasta el 5% mensual, porque aquí lo que hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, es que esta tasa de interés moratoria, punitoria, está fijada en el reglamento de propiedad. Bien, entonces, ¿qué sucede? Hay reglamentos de propiedad de los años 60 que acompañaban un poquito más arriba de la inflación, la tasa de interés, entonces hablaban del 12% anual, del 8% anual, y los reglamentos más modernos, ya superadores de las crisis financieras que vienen desde hace muchísimos años, establecen a veces tasas de interés vinculadas a la tasa de descubierto bancario del Banco Nación, por ejemplo. Algunos la duplican. Entonces, hay reglamentos que se han ayornado en ese sentido para establecer una tasa variable. Mire, el reglamento de propiedad tiene, si bien su naturaleza jurídica no es únicamente la de un contrato, tiene los visos de una relación contractual entre el consorcio y los propietarios. Bien, entonces, al ser un contrato, las partes han pactado una tasa de interés. ¿Qué sucede? Cuando la tasa de interés es baja y no ha sido modificada por una asamblea, el juez no puede ir por sobre la voluntad de las partes y elevarla. Entonces hemos tenido casos en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, en los cuales la Cámara ha convalidado, aunque parezca mentira, una tasa de interés del 2% anual, porque era un reglamento muy antiguo y nunca había sido modificado por asamblea. Entonces la solución para estos casos es que el administrador y los integrantes de los consejos de propietarios estén atentos, ahora que vienen las asambleas, de chequear cuál es la tasa de interés establecida en el reglamento, poner un punto en el orden del día de la próxima asamblea que adecue la tasa de interés a un 5% anual, por ejemplo, a un 5% mensual, por ejemplo, porque si no la justicia va a aplicar, aunque parezca injusto, va a aplicar la tasa que está pactada. Distinto es cuando la tasa que está pactada es muy elevada. Bien, cuando es muy elevada, a veces existen reglamentos de los periodos de la hiperinflación, de 20-30% mensual. Entonces, los jueces allí sí, aplicando distintos principios de la buena fe, la interpretación armónica del contrato, el abuso de derecho, etcétera, etcétera, reducen la tasa de interés. Cuando estamos hablando de reglamentos de propiedad de estos periodos hiperinflacionarios. Bien. Entonces hay que estar atento a la lectura de la tasa de interés establecida en el reglamento de propiedad. Bien, y más allá de estas situaciones particulares de tasa de interés que quedan muy bajas en el tiempo y de este detalle que usted planteaba en el sentido de que cuando la tasa de interés es muy alta el juez puede corregirla en base a distintos criterios, los juzgados en términos generales ¿tienen discrecionalidad para establecer la tasa de interés? Porque usted hablaba que en algunos casos determinan tasa del 5% mensual, en otros casos 36% anual, digamos, ¿cómo se maneja este tema? Habitualmente los juzgados tienen conexión directa con los criterios de las 3 salas de la Cámara de Apelación. Hay un vínculo directo y tratan de seguir el criterio de la Cámara de Apelación. Eso es lo que ocurre habitualmente para evitar el dispendio jurisdiccional inútil de fijar una tasa que se sabe que la Cámara después la va a revocar o la va a revisar o la va a subir o la va a bajar si es que tanto el ejecutante como el ejecutante o el ejecutante como el ejecutado
interponen un recurso de apelación. Si los juzgados intentan fijar los criterios que fija o establece cualquiera de las 3 salas de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Mar del Plata.